Bueno, pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Es muy grato para mí volver a estar aquí con todos ustedes, dando continuidad a, a este live, como les había prometido hace unos días atrás. Hoy vamos a tratar un tema que me lo han solicitado muchos de mis seguidores en mis redes, como es el impacto que tiene el déficit de atención en el adulto. Siempre he venido reflexionando mucho a nivel de todas las alteraciones y dificultades que suelen presentarse en los niños que padecen TDAH y aún en los adolescentes, pero nunca había tratado este tema alusivo a la implicación que tiene el TDAH en los adultos que lo padecen, sea que ya hayan sido diagnosticados desde su etapa infantil o sea que para ellos aún todavía sea una situación de desconocimiento y que por tanto hay una gran preocupación en muchos de ellos debido a que encuentran una cantidad de características sintomáticas entre los cuales les inquieta mucho el hecho de querer saber qué es lo que ocurre en ellos porque su hijo fue diagnosticado con TDAH, porque su papá tuvo TDAH, porque sus hermanas también tuvieron TDAH y demás. Bueno, mientras que las personas se van conectando, a ver, para quienes no me saludan, les habla Elianet Gómez, soy psicóloga y neuropsicóloga clínica, fundadora de la IPS Ser Crecer Pereira, un centro neuropsicológico integral en donde apoyamos no solamente a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos, a parejas y a familias en condiciones de alguna manera de vulnerabilidad cuando presentan algún tipo de dificultad en el marco de la psicología, de la neuropsicología infantil, de la neuropsicología adulto, clínica, que es más que todo para adultos, en terapia de pareja, a nivel de sexología, terapia de familia. También ofrecemos los servicios de fonoaudiología, psicología infantil, psicología del adolescente y obviamente también psicología de adultos. Tenemos los servicios no solamente presencial, sino también que los ofrecemos a nivel online. Bueno, ya veo que se están uniendo a este live varias personas. Recuerden que estoy transmitiendo por el Instagram de Neuropsicoelianet y estoy también transmitiendo por el Facebook Live de Ser Crecer. Entonces aquí les doy algunos bienvenidas a algunas personas. Me gustaría saber de qué países se conectan. Claudia, muy buenas noches. Diana Guadalupe, desde Ecuador. Nidia de Ecuador. Rasmarian, desde Venezuela. Diana Marisa, muy buenas noches. Desde Santo Domingo, Dilandi. Irene, muy buenas noches. Doris, te conectas desde Chile. Muy buenas noches. Mari Zúñiga, muchas gracias, bendiciones. ¿No se escucha? A ver, yo quisiera saber, eh, me están diciendo que no se escucha, me comentan por favor si se escuchan bien. En el Instagram sigo dando también unos saluditos cariñositos. En Santo Domingo, República Dominicana, esto está corriendo muy rápido desde Perú, Colombia, Yadira de República Dominicana, desde México. Muy buenas noches. Bueno, eso está muy bien. Qué encantador tener esta audiencia tan bella, tan fiel, desde Panamá. Bueno, me dicen que por el Instagram sí me escuchan bien. Quiero saber los que están conectados por el Facebook Live si sí me están escuchando. Ya le acabé de aumentar el volumen aquí al computador. En México, Blanca Rosa desde Colombia, Dabeiba, saludes, muchas bendiciones igual para ti. Angélica de Honduras, de México. Hay mucha gente que se está uniendo de El Salvador, de Costa Rica, Paz de Bolivia, bienvenidos, qué bien. De Florencia Caquetá, de Bolivia. Irlanda,
Irlanda Yepes, claro, bueno, me están diciendo que se está escuchando muy bien, qué maravilla. Bueno, aquí muy complacida de tener esta audiencia tan maravillosa. Mientras se siguen uniendo otras personas, les recuerdo que ahora el próximo jueves tenemos un evento exclusivo donde les voy a dar a conocer un método llamado EMPEMED que por muchos años ha sido implementado por mí y de esta manera hemos logrado aquí al interior de la IPS transformar muchos mundos de niños, jóvenes, adultos y familias que han tenido el sufrimiento, diría yo, de la rigurosidad, de las dificultades que padecen estas personas con este componente diagnóstico como es el déficit de atención y de la hiperactividad. Bueno, se siguen uniendo muchas personas aquí en el Instagram. Hoy estamos muy visitados, muy bien, muy buenas noches. Desde Colombia, Cincelejo, muy bien, y aquí se siguen uniendo otras personas también en el Facebook Live, desde Sucre, Cincelejo, desde Santo Domingo. Lucy, muy bien, desde Miami, Florida, muy buenas noches, desde Bolivia, La Paz, Soledad, Joana, Joani, desde Colombia, Betty, desde Bolivia, excelente, desde Guatemala, Denise, Carpio, Adela, bueno, muy bien, desde República Dominicana, Agnelagán Taveras, qué nombres tan lindos, tan raros, pero tan bellos, se parecen al mío, Elianet Gómez. Bueno, muy bien. En todo caso, a todos un grato saludo, bienvenidos a todos y a todas. Y es para mí un grato, muy grato, un placer grandísimo de poder estar compartiendo con ustedes este live. El tema que vamos a tratar en el día de hoy hace referencia a cuál es el impacto que se genera en los adultos que padecen TDAH. Posiblemente tú en este momento vas a escuchar la reflexión que te voy a dar a conocer y a lo mejor ni siquiera tenías idea de estar posiblemente padeciendo un componente sintomático que puede estar íntimamente relacionado con el déficit de atención. Hoy quiero esclarecerles con mucha diría yo, con mucha precisión, cuáles son esas características sintomáticas que un adulto puede estar padeciendo o presentando y que de pronto con base a eso pueda tener inicialmente una sospecha del padecimiento del TDAH. Quiero también en medio de mi live hacer un cuadro comparativo entre las características sintomáticas que presenta un niño, una niña o un joven con TDAH y cuáles podrían ser esas características sintomáticas que puede estar presente el adulto. Eso depende en gran parte de si el adulto ya había sido diagnosticado en su etapa infantil o en su defecto muchas personas adultas que sin saber manifiestan una serie de sintomatologías y que de una u otra manera no han logrado identificar si están padeciendo dicha condición o no. Ven, se siguen uniendo muchas más personas. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este live, esperando que les quede absolutamente claro, con el fin entonces de poder dar este aporte a muchos de ustedes. Entonces, ¿cómo afecta el TDAH en el adulto? Básicamente, para quienes no me conocen o no han escuchado en momentos anteriores los lives que he venido transmitiendo en torno a este tema tan importante como es el TDAH, específicamente en el marco del mundo infantil. Quiero partir de una definición como para contextualizarnos un poco y entender qué significa el TDAH, porque varias personas me preguntaron que qué significaba el TDAH. Esto es una nomenclatura que está determinada por la Organización Mundial de la Salud, el cual está determinada, es una sigla que nos está representando, significando el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esa es la clasificación clínica que aparece en el CIE 4, en el CIE 10, y la Organización
Mundial de la Salud lo determinó de esta manera, entendiéndose de que cuando hablamos de un TDAH estamos haciendo referencia a una clasificación clínica muy genérica. En la anterior habíamos hablado de del subtipo, de los subtipos de TDAH, pero si un paciente está determinado por un subtipo, indiscutiblemente siempre va a aparecer la clasificación clínica de TDAH. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que hay innumerables definiciones de muchísimos investigadores que se han destinado a manejar, a hacer muchas investigaciones y a determinar o a definir esta tipología de componente, llamémoslo así, o de clasificación clínica. Para la Organización Mundial de la Salud es definida como un desorden de orden neurobiológico que afecta algunas áreas del cerebro, específicamente orientado a la parte de la inatención, de la impulsividad y de la hiperactividad. Específicamente está presente en un porcentaje significativo de niños que pertenecen a la primera etapa de la infancia preescolar y a la segunda fase de la infancia y que puede sostenerse a lo largo de la adolescencia y aún de la adultez, dependiendo de cómo se haga la intervención y cómo se identifique de manera anticipada dicho diagnóstico, pues asimismo va a depender en gran parte el desarrollo o la evolución positiva a lo largo de su proceso evolutivo o de su desarrollo evolutivo. No obstante, cuando no es identificado a tiempo, cuando no es intervenido a tiempo, pues sin lugar a dudas, ese será el adolescente o el adulto que cobrará con mayor rigor una cantidad de situaciones que pueden generar impacto de manera sustancialmente significativa en sus vidas. Entonces, en este orden de ideas, dentro de esos tres componentes sintomáticos, habíamos hablado en otros lives cómo el lóbulo prefrontal propio de las funciones ejecutivas juegan un papel preponderante y determinante en la vida de estas personas que lo padecen, impactando de alguna manera su vida personal, su vida social, su vida familiar sustancialmente, su vida emocional, su vida académica. Y en la etapa de la adultez, pues obviamente su vida de pareja, su vida afectiva, su vida laboral, que es lo que les voy a especificar pronto. No olvidemos que cuando se da el diagnóstico del TDAH hay tres subclasificaciones, una subtipo inatento que tiene que ver estrictamente con las alteraciones específicamente en el área cerebral del hipotálamo, que es donde está, donde se da el desarrollo sustancial del control de la atención. En este orden de ideas, también el componente de la impulsividad y de la hiperactividad, que tiene que ver sustancialmente con el área ventromedial del lóbulo prefrontal y el órbito frontal, que es esta parte acá, que tiene mucho que ver con el control inhibitorio de las conductas, con la capacidad de la persona de regular sus emociones, de controlar sus relaciones sociales en el marco de la adaptación de índole social. Y dependiendo de ello, entonces ya miramos si hay una alteración de subtipo inatento, pues es esa área del hipotálamo, hipotálamo donde se ve afectada sustancialmente la atención.
En su defecto, generalmente cuando un paciente padece de TDAH subclasificada, con inatención, probablemente puede verse afectado también el área del hipocampo, que es donde tiene que ver íntimamente la relación con las memorias, específicamente con la memoria operativa propio del dorso lateral, que es esta área que está aquí ubicada en el lado prefrontal. Pero cuando el paciente es diagnosticado sustancialmente con un TDAH, su clasificación impulsiva hiperactiva, podemos estar hablando de que las dificultades de él o de ella pueden estar íntimamente relacionadas más con la falta de control inhibitorio de la conducta. Hay un componente de impulsividad, de inquietud motriz, y esto hace que de una u otra manera se afecte de manera sustancial sus relaciones sociales, y adicional a eso impacte de manera sustancial todo el componente comportamental. Pero la subclasificación 3 es cuando el paciente, después de haberse hecho una muy buena evaluación, cuyo diagnóstico se determina un TDAH de tipo mixto, que es el que está dando cuenta de los 3 componentes al cual se llama combinado. Es decir, se le encuentra alteraciones en el área de la atención, alteraciones en el área de la impulsividad y de la hiperactividad, o sea, están presentes los 3 componentes sintomáticos. Habíamos hablado en otros slides que cuando la persona tiene esta tipología de clasificación, obviamente de alguna manera genera mayor complejización para el manejo de dicha problemática. En este orden de ideas, entonces, cuando se hace a temprana edad una buena identificación o esclarecimiento de la condición de la persona del cual se tiene sospecha del padecimiento de estos componentes sintomáticos, mientras más claro esté identificado su diagnóstico en sus subclasificaciones, subtipo inatento, impulsivo hiperactivo o combinado, también hay que identificar la gravedad de su dificultad. No es lo mismo un niño, un joven, un adolescente, aún un adulto que presente un componente sintomático de TDAH leve. Leve quiere decir que los componentes sintomáticos son muy manejables, muy sostenibles, muy encausables. Moderado cuando está en una dinámica de presencia cuyas características rebasan más de 5 componentes sintomáticos de cada una de las subclasificaciones sintomáticas. Y cuando estamos hablando de un TDAH severo, el nombre lo dice, es que ya tiene casi que el 90% de las características sintomáticas que posiblemente pueden estar asociadas con inatención, con impulsividad y con hiperactividad. Esto es muy importante determinarlo porque de acuerdo a la subclasificación y aparte de la subclasificación, a la severidad en que está su dificultad, es ahí donde está determinado la manera de cómo se debe intervenir el paciente, de qué manera se puede intervenir, qué tipología de profesionales deben intervenir en el marco de la interdisciplinariedad. Te recuerdo que la valoración neuropsicológica fundamentalmente es muy objetiva cuando se logra realizar de una manera muy amplia, ojalá desde el marco de la neuropsicología, que nos permita de una u otra manera poder hacer una excelente exploración, no solamente de su coeficiente intelectual, sino también explorarle por completo sus habilidades neurocognitivas para mirar cómo está el funcionamiento de cada una de las áreas cerebrales, y adicional a eso también explorarle sus habilidades académicas y sus funciones ejecutivas, quienes son los que nos van a determinar en el marco del diagnóstico la condición específica en la que se encuentra la persona que está padeciendo dicha sintomatología. Entonces, con base a esta valoración, ya ahí se puede derivar la remisión a determinados especialistas
especialistas. Es decir, si hay una comorbilidad, indiscutiblemente comorbilidad es que se encuentre otro tipo de síntomas adicionales a la inatención impulsiva e hiperactividad. Entonces, un niño, un joven o una niña, o aún un adulto que esté padeciendo trastornos de ansiedad, que esté presentando sentimientos de angustia, la tolerancia a la frustración es supremamente baja y entonces esto hace que sus experiencias que le generen frustración o fracaso le vulneren sustancialmente su componente emocional, la baja de autoestima, pueden derivarse en otra tipología de alteraciones de tipo mental, como trastorno de conducta, el trastorno oposicional desafiante, la cleptomanía, como un trastorno de conducta, el trastorno obsesivo compulsivo, que es mucho más evidente en adolescentes y aún en adultos, el trastorno de depresión, que a futuro se puede desencadenar o terminar en ideaciones de suicidio, trastornos de alimento, anorexia, bulimia, en fin. Entonces, dependiendo ya del esclarecimiento del diagnóstico previo a identificar si hay presencia de un TDAH o no, con las comorbilidades, con otra serie de componentes sintomáticos que se adicionan, ya ahí el profesional entonces se destinaría a hacer las remisiones sustanciales a los diferentes profesionales que de una u otra manera deben intervenir efectivamente en el mundo de esta persona. Les he hablado en varios lives hasta qué punto el suministro de la medicación verdaderamente es importante para el manejo adecuado de dicha problemática, cuando encontramos también innumerables técnicas y estrategias neuropsicológicas, neuropsicopedagógicas, psicoterapéuticas, en donde podemos trabajar fundamentalmente con esta tipología de personas en su condición y que de una u otra manera, al hacer un extraordinario entrenamiento de toda su estructura cerebral a manera de experiencia personal, hemos encontrado avances increíblemente significativos en muchos de ellos y de ellas. El medicamento, pensaría yo, y aquí en mi centro generalmente son muy pocos los pacientes que son tratados con medicamento, caso excepto que se le encuentre otra tipología de alteraciones de tipo neurobiológico, como por ejemplo un cuadro de epilepsia, una dirritmia cerebral, en fin, situaciones que comprometan mucho más el manejo de todo ese circuito neurológico y que de una u otra manera amerita de manera exigente un determinado medicamento. Pero cuando el paciente está diagnosticado estrictamente con un TDAH en la condición en la que se encuentra, en la medida de las posibilidades, lo primero que hay que hacer es la intervención en el marco de lo emocional, de la parte adaptativa, y en segundo lugar, primero que todo, manejar mucho toda la parte de psicoeducación a nivel familiar, porque es ahí donde está la clave del éxito de la transformación y del mejoramiento de la condición de esta persona que padece dicha problemática. Asimismo, también hacer la intervención del contexto escolar en el marco también de ofrecer pautas, entrenamiento a los maestros, y fuera de eso, cuando se presenta una comorbilidad de dificultades de aprendizaje, pues muy importante también prever posiblemente las adecuaciones curriculares como una alternativa estratégica para coayudarle al niño o al joven a su mejoramiento en el marco de todo lo que tenga que ver con la parte académica. Entonces, en este orden de ideas, podríamos decir que para poder realizar entonces un diagnóstico de TDAH en una persona específicamente adulta, es primero que todo preciso identificar si esta persona adulta fue identificada a temprana edad con dicho diagnóstico, o por lo menos esta persona debe identificar si los síntomas que en este momento en su etapa adulta fueron presentes también más o menos aproximadamente a la etapa de los 7 años.
la persona debe estar presentando desde la etapa infantil determinadas conductas que dan indicio de una alteración clínicamente significativa o de un deterioro de una o más o de dos o más áreas importantes de su actividad, como es el funcionamiento social, el funcionamiento laboral, el funcionamiento académico, el funcionamiento familiar. Recuerda que los adultos con TDAH suelen manifestar principalmente estos síntomas de inatención y de impulsividad. Generalmente la conducta de la hiperactividad en el mundo del adulto que padece TDAH disminuye sustancialmente con la edad, pero eso no quiere decir que desaparezca. También te recuerdo y te aclaro que quien es diagnosticado con un TDAH, después de haberse hecho una valoración con un nivel alto de rigurosidad en el marco de la exploración neuropsicológica específicamente y que sea corroborado de pronto por un neurólogo o por un neuropediatra o aún un psiquiatra cuando presenta componentes comórbidos asociados al TDAH, esto daría pie para esclarecer con más contundencia el diagnóstico, pero no es para etiquetar la persona que lo padece, sino para tener claridad de su condición en nivel de gravedad, el subtipo para poderle dar el tratamiento o el manejo adecuado y pertinente. Quisiese entonces hacerte un cuadro comparativo, porque me lo han preguntado mucho en las redes. Doctora Lianet, ¿cuál es la diferencia entre un niño que padece TDAH y los síntomas que puede presentar un adulto? Porque muchas mamás me han dicho, doctora, es que yo creo que yo también tengo TDAH, yo fui muy inquieta, yo fui muy necia, fui muy inteligente, pero nunca terminaba mis tareas, me dice la mamá, fui muy indisciplinada, me expulsaron de varios colegios, casi que no termino mi bachillerato, pero en el colegio se sorprendían de una manera increíble de mis capacidades, pero a mí la pereza, la procrastinación, mi desorden, mi verborrea, mi acelere, no me dejaban ser una muy buena estudiante. Y ahora me estoy encontrando con mi hijo que ya fue diagnosticado TDAH, a mí nunca me diagnosticaron, ahora tengo una empresa, pero se me dificultan muchas cosas y yo realmente sí quisiera como también mejorar esa situación. Entonces, para que tomemos como nota y hagamos mucha claridad de la diferencia de los síntomas que un niño que padece TDAH puede presentar a un adulto que posiblemente, sin haber tenido un diagnóstico con antelación, puede que en este momento tú puedas lograr descubrir que a lo mejor estés padeciendo un TDAH y que por falta de conocimiento, de una muy buena valoración, muchas de tus situaciones que te han venido generando sufrimiento e inestabilidad puede atribuirse a la presencia de un TDAH y que tú lo has desconocido y que esa ha sido la razón verdadera para poderlo abordar y tener un adecuado manejo. Escúchame bien, los síntomas del niño que presenta TDAH a nivel de los componentes de inatención es: el niño tiene dificultades para sostener la atención. En el adulto tiene dificultades para sostener la atención. O sea, esa característica se sostiene tanto en el niño como en el adolescente y se conserva también en el adulto. Grandes dificultades para tener una atención sostenida. Te recuerdo que tenemos la atención selectiva, la atención dividida, la atención alternante, la atención sostenida, porque el arousal generalmente casi nunca esa atención se altera, puesto que da mucho cuenta de la capacidad de la conciencia que tenemos del aquí y el ahora. Esa área casi nunca se afecta, al no ser que se haya padecido de un accidente de pronto cráneoencefálico y hubiese terminado el paciente en una condición de estado de coma, pero generalmente esa atención casi siempre está sostenida. De las atenciones que más se afectan en el niño y en el adulto es esa atención sostenida, que es la capacidad que tienes tú de lograr tolerar durante un lapso de tiempo consecutivo la ejecución de una acción sin que ello le implique distracción.
Otra característica típica de los síntomas de inatención en un niño o en un adolescente es olvidadizo y se distrae con mucha facilidad. Esa característica también la sigue conservando el adulto que presumiblemente pueda estar padeciendo un TDAH, haya sido o no haya sido diagnosticado. En el niño le cuesta continuar lo que ha empezado. Generalmente la tipología de estos niños suelen empezar una tarea y muchas veces no la terminan. Entonces tú le preguntas, mijo, pero ¿por qué no terminaste? Todo lo dejas inconcluso. ¿Yo qué tengo que hacer? El lenguaje es proactivo. ¿Cómo hacemos para poder lograr que tu tarea sea culminada? Ven y te colaboro, o ven y hagámoslo juntos. Pero bueno, aquí no estamos trabajando todavía las pautas porque eso sería tema para otro lado. En el adulto, la característica es que tiene muy mala concentración, se despista con mucha facilidad. Tú le estás hablando a tu pareja, tú le estás hablando a tu hijo, el jefe te está hablando y tú te enlunas. Entonces, ve, me distraigo, o sea, con cualquier cosa me distraigo. Eso es una característica típica de un componente de inatención en el adulto. En el niño hay una característica de ser un niño muy desorganizado, todo lo embolata, todo lo pierde, todo lo deja desorganizado, le cuesta trabajo dejar la mesa, el escritorio organizado, su closet organizado. En el adulto las conductas son muy parecidas, pero con el agravante de que no sabe, a veces se le olvida dónde deja las cosas. O sea, ahí ya impera una falla más significativa a nivel de memoria. Pone las llaves y no se acuerda en dónde dejó las llaves. Entonces aquí me dicen pacientes, doctora, vengo a que me hagan evaluación porque es que me está dando miedo que yo tenga principios de Alzheimer. Y resulta que no tiene principios de Alzheimer, sino que es que le digo, es que dentro de la evaluación que yo te hice, todos los componentes sintomáticos apuntan que tú tienes un TDAH. ¿Cómo? Y nunca se te había descubierto. Entonces argumenta él o ella, con razón son tan desmemoriados, con razón son tan despistados, tan despistada, con razón se me quedan las llaves dentro del carro y eso me ha generado miles de problemas, con razón se me queda la plata en la casa de mi mamá y creo que se me perdió en el transcurso del viaje entre mi trabajo y mi casa. Entonces son personas que suelen ser muy despistados y muchas veces no saben o no recuerdan dónde dejaron las cosas. Mientras que en los niños ellos pierden las cosas, el adulto no es que las pierda, sino que se olvida dónde las deja. Entonces casi que también pudiésemos estar diciendo que las pierde. En el niño a nivel de inatención no escucha. Parece que no logras escuchar la instrucción o la indicación que tú le das. En el adulto tiene dificultades para acabar la tarea. Y fuera de eso, hay una dificultad muy grande en el adulto, que también es en el niño, pero que no es tan acentuado, como es la gran dificultad que tiene el adulto para manejar y organizar su tiempo. Yo quiero precisarte un poquitico más entonces, en este orden de ideas, cuáles entonces serían los síntomas del TDAH en el adulto para que a ti te quede completamente claro. Como primera medida puede haber la presencialidad de un déficit de atención. Recordemos que las dificultades atencionales en el adulto con TDAH pueden manifestarse de múltiples maneras. La sensación, por ejemplo, de que él o ella siente que tiene mala memoria, como lo dije ahora, fruto de olvidos frecuentes. Es claro que ese puede ser un síntoma sustancialmente significativo de inatención. Cuando tú te quejas, es que a mí se me olvidan las cosas, doctora, pues que yo tengo apenas 20 años, tengo 27, tengo 32, ¿será que me está dando Alzheimer o mal de Parkinson? No, generalmente puede llevar a eso, pero eso implicaría una serie de exámenes neuropsicológicos muy específicos para poder descartar esa posible
temor o inquietud que tiene frente a eso. Pero la mayoría de casos que he tenido acá cuando vienen a consultarme como motivo de consulta es que doctora, vengo para que me evalúe porque últimamente se me están olvidando las cosas, aun cuando toda la vida he sido muy desmemoriado, muy desmemoriada, muy olvidadizo, muy olvidadiza. Pudiésemos más bien estar pensando de un componente sintomático para un posible TDAH. Así es pues que haber invertido de alguna manera en la vida de esta persona pocos recursos atencionales durante una conversación, durante el trabajo, mientras se piensa qué es lo que tiene que hacer, esta capacidad de procrastinación. En muchos casos, el adulto que padece TDAH tiene la tendencia a olvidar con mucha frecuencia las citas importantes o esos quehaceres que tenía programados, siendo frecuente la constante sensación de siempre acordarse tarde cuando ya pasó el tiempo que debería ejecutar determinada acción. Entonces, estas características sintomáticas preocupan mucho a muchos adultos y podría decir que es quizás uno de los tantos motivos de consulta que vienen acá a nuestro centro. Se crece. En algunos casos hemos logrado identificar o esclarecerle al adulto que lamentablemente padece un TDAH que no fue esclarecido con antelación, porque fuera de eso, indiscutiblemente, también hay que identificar una serie de componentes o de factores etiológicos que nos ayuden a iluminar toda esa historia clínica. No es solamente las características que te estoy diciendo acá, sino también todo un compendio de elementos que terminan siendo sustancialmente significativos en el desarrollo de una buena historia clínica, donde identifiquemos componentes heredofamiliares, todo ese proceso gestacional, donde identifiquemos a nivel neurobiológico, neuroanatómico, neuroquímico, a nivel ambiental, todos esos elementos que pueden ser sustancialmente significativos en el desencadenamiento de esta dificultad. Adicional a eso, otro tipo de componentes que ya más adelantico te voy a dar a conocer, como para que nos vayamos dando cuenta que con un solo componente sintomático no es que vamos a fatalizar y tú de aquí no vas a salir diciendo, oh my God, yo tengo TDAH y no lo sabía. Para esto es bueno que tengamos en cuenta las caracterizaciones que te estoy diciendo, pero no es para que te fatalices, sino que identifiques que de pronto muchas de estas conductas tú las estás viviendo. Primero, descartar un Alzheimer, más bien determinar o descartar un TDAH. Y segundo, no olvidemos que también hay una serie de componentes emocionales, la depresión, la ansiedad, el estrés, que también se camuflan en el área ventromedial, como bien se los expliqué en otras ocasiones, en otros lives, en donde el ventromedial, aquí vuelvo y saco el cerebrito, que es esta parte del sistema límbico, si está afectado, si está alterado, si estás depresiva, si estás ansiosa, si estás estresada. Este puede afectar sustancialmente el dorso lateral, que es esta parte superior del lóbulo prefrontal, y puede generar en ti determinados olvidos. Entonces, por eso tan importante una valoración de un experto que te permita esclarecer con mucha claridad tu condición diagnóstica para que no entremos en una situación de pánico o hagamos una sobrediagnosticación y entremos en una situación de pánico y de temor. No, aquí la idea no es entrar en ninguna condición de pánico, sino entrar en una condición de reflexividad, de análisis, de identificar, de revisar, de mirar por qué me comporto con mi hijo así, qué es lo que a mí me está pasando como adulto, como adulta, que soy muy inteligente, que amo mi trabajo, pero mis relaciones con mis compañeros son perversas, no me tolera a nadie, soy una persona absolutamente irritable, agresivo, opositor,
terca, me despisto con mucha facilidad, soy obsesiva, compulsiva con mi trabajo, he perdido mi pareja porque me obsesiono con mi trabajo, no me queda tiempo para mis cosas personales, no le dedico tiempo a mi hijo y en conclusión no soy una mujer, no soy un hombre feliz. Entonces es muy importante todo este tipo de reflexiones que hacemos por estos medios precisamente para ir escudriñando en estas dinámicas del conocimiento en el área de la neurociencia, qué hay en mi mundo, qué hay en el mundo de mi hijo, de mi hija, de mi familia, de mi pareja, de mi familia, para poder saber cómo y de qué manera llegar a esa necesidad o esa situación y poderle dar un manejo adecuado, efectivo, pertinente y ante todo oportuno. Entonces, en este orden de ideas, cuando la persona, el adulto, padece un trastorno por déficit de atención, otra área que tiene muy afectada es el área de la desorganización y las dificultades de la planificación, que forma parte del órbito, de esta parte de aquí del órbito frontal, que tiene mucho que ver con esas funciones ejecutivas en el orden de la flexibilidad, de la planeación, de la programación. Recordemos que generalmente cada actividad que nosotros hacemos diarias nos impone de alguna manera una necesidad de priorizar un qué, un cómo, un cuándo hacer una tarea, en qué momento la debemos hacer. Y esa capacidad de organización y de planificación te permite a ti también de alguna manera poner en un orden de prioridad las actividades desde lo más elemental a lo más complejo o empezar con lo más complejo y terminar con lo más elemental. Entonces, en circunstancias normales, podríamos decir que la mayoría de personas seríamos capaces de seleccionar en un orden de prioridades acorde a la importancia sin quedar estancadas sin quedarnos estancados en una tarea que en concreto amerita haberse hecho de manera inmediática y otra que por su no complejidad o importancia puede relegarse un poco a mediano tiempo. En adultos que padecen TDAH suele detectarse importantes dificultades en esta capacidad de organización y de planificación, siendo habitual esa sensación de haber dedicado muchas horas a temas que son importantes y en el momento en que de verdad se va a sentar a hacer lo importante, ya está fatigado, ya está irritable, ya el tiempo se le fue. Entonces, eso se compagina con una característica muy típica que es también la procrastinación, en donde no mide uno el tiempo necesario y prudencial que es el que se requiere manejar e invertir para poder dar cumplimiento con todos los objetivos de las tareas que se tienen. Entonces, esto hace que se pierda tiempo y cuando existe una carga de trabajo importante, pues sin lugar a dudas, la persona que padece trastorno por déficit de atención suele tener dificultades a la hora de plantearse cómo organizar su tiempo para gestionar todo el trabajo. Entonces es una persona que siempre está atiborrado de trabajo, pero tú siempre lo ves ocupado haciendo. Y entonces le dice tu hijo, le dice tu pareja, pero mi amor, mira, el trabajo tuyo es muy similar al mío y yo ya lo terminé. Y yo te veo que estás, entonces terminan en un mismo círculo vicioso y machacan y hacen y repiten y una cosa y otra cosa y no salen de allí. Esto quiere decir que hay una dificultad muy grande en esa capacidad para planear, programar, organizar la conducta en el marco del manejo del tiempo. Entonces esto hace que sea común para estas personas postergar o dejar para más tarde esas cosas que son importantes, pero que son de una gran complejidad. Esto significa entonces que estas personas suelen presentar dificultad para empezar un trabajo con esas tareas difíciles, siendo más bien habitual para ellos arrancar con lo más sencillo y que fácilmente puedan abandonar las tareas que son complejas
ponerse a hacer otras actividades que pueden significar para él o para ella una manera de compensar aquello que le genera el estrés. La problemática o el compromiso no lo resolvió y eso va generando una bola de nieve donde el trabajo se empieza a represar, el tiempo no lo maneja, viene la falta de programación, la falta de organización y de ahí empieza a desencadenarse el hiperestrés, la tensión, la ansiedad, y ahí empieza a derivarse otra serie de componentes sintomáticos en el marco de la salud mental que terminan siendo altamente significativos en la condición de calidad de vida de esta persona. Vuelvo y te reitero que dentro del componente de la planeación, programación y organización, los adultos que padecen TDAH tienen una mala gestión del tiempo. Una característica habitual en ellos tiene que ver mucho entonces con la desorganización. Recuerda que suelen estar convencidos de haber organizado bien las tareas a realizar, pero habitualmente descubren que nunca el tiempo les alcanza para hacer todo lo que tiene que hacer. Y eso entonces hace que termine invirtiendo mucho más tiempo, muchas más horas en un solo aspecto y que frecuentemente eso genere el que llegue generalmente tarde a las citas, tarde a la reunión. Es muy prototípico que así tenga el tiempo suficiente, hay un algo que lo frena y eso hace que también sea la típica persona que siempre llegue tarde al trabajo y siempre con amonestaciones y demás. Para esto es muy importante manejar un reloj. Ya esta semana que hagamos un live podríamos dar más bien unas técnicas, unas estrategias para quienes padecen TDAH, cómo aprender a manejar el tiempo, la planeación, la programación, porque son áreas fundamentales del lóbulo prefrontal propio de las funciones ejecutivas que son determinantes para que tú seas una persona competente, exitosa y obviamente feliz por el deber cumplido en el marco de la gratificación que te genera el hecho de haber cumplido con buen manejo de tiempo todos los objetivos de cuyos compromisos tiene. Vamos a pasar al segundo componente sintomático y hacemos el paralelo de qué hay en el niño cuando es impulsivo y qué presenta el adulto cuando tiene síntomas de impulsividad. El niño que presenta síntomas de impulsividad es un niño que generalmente suele presentar precipitación en las respuestas. Uno siempre debe pensar para dar respuesta. Y es prototípico que ellos dan la respuesta y luego piensan. Ese es un componente netamente impulsivo, que no reflexiona, no tienen esa capacidad de reflexividad, entonces se precipitan en la respuesta y muchas veces, así tenga la respuesta adecuada, por precipitarse, de no comprender muy bien la instrucción, da cualquier tipo de respuesta. En el adulto, esa respuesta precipitatoria es muy evidente en que le encanta, le fascina conducir demasiadamente rápido. Él dice: es que no soy capaz, me jala el pie para ponerle todo el acelerador. La persona que padece TDAH en el adulto, posiblemente este es un componente muy evidente en ellos, que les encanta volar en el carro, les encanta viajar, conducir en una condición de mucha rapidez. En el niño, ellos no son capaces de esperar el turno, siempre se colan en la fila, siempre están, no les gusta hacer cola, siempre se colan en la fila. En el adulto su impulsividad suele hacer que cambien de manera impulsiva trabajos, por la situación que ya te había comentado antes. Entonces es muy dado que están en un trabajo, no le pareció, le parece injusto el salario, mucho exceso de trabajo, hay dificultades con las relaciones interpersonales, dificultades laborales, entonces son prototípicas la inestabilidad
vida laboral, puesto que les gusta mucho cambiar de un trabajo a otro porque es una manera impulsiva de resolver su situación. En el niño su impulsividad está asociado con una conducta donde se entromete y suele interrumpir en las conversaciones de los otros. En los niños es típico que cuando el maestro está hablando, él está cuchicheando con el otro o está hablando con el otro interrumpiendo la clase. En el adulto, esa conducta está asociada más con una conducta de irritabilidad, se encoleriza con mucha facilidad, a lo que llamamos comúnmente el gruñón, que todo lo irrita, su conducta de irritabilidad puede llevarlo a un mal genio, a un mal carácter y finalmente a conductas agresivas o violentas, producto del mismo componente de impulsividad. Recuerda entonces que la impulsividad es la tendencia a reaccionar de forma inesperada, rápida y poco reflexiva, asociado a tomar decisiones poco meditadas y de alguna manera arriesgadas. En algunas ocasiones la impulsividad se ve motivada por una baja tolerancia a la frustración y por una baja tolerancia al estrés y al fracaso. Y esto hace que también en el adulto que padece TDAH lo lleve a no meditar las respuestas y las decisiones, de tal manera que todo comportamiento que presenta no de manera impulsiva no lo lleva a percatarse de la posible consecuencia que dicho acto tiene. Esto hace entonces que la persona que padece TDAH, el adulto que padece TDAH, tiene una tendencia a experimentar unas sensaciones y una gran novedad por las cosas que son sustancialmente desconocidas. Esto significa entonces que suele tener una poca tolerancia a la rutina y al aburrimiento. Son personas que siempre están buscando algo novedoso, algo que lo ambiente, algo que lo anime, algo que lo dinamice. Todas las cosas que son de rutina generalmente les suele generar aburrimiento, por lo que fácilmente asumen conductas intempestivamente poco planeadas, aun cuando para ellos pueden ser absolutamente estimulantes. La impulsividad y la baja tolerancia al aburrimiento hace que muchas personas o muchos adultos con TDAH tengan una gran tendencia a buscar cambios en su trabajo. Óyeme bien, cambios en su pareja. Son personas generalmente muy inestables en el campo afectivo, por su baja tolerancia a la frustración, por su baja tolerancia a las situaciones de la cotidianidad, a la manera de cómo se comportan, y paralelamente entonces la impulsividad se asocia entonces con respuestas que son poco mediáticas o poco meditadas y más bien conductas muy temperamentales en donde finalmente tienen un padecimiento o un sufrimiento mayor por el efecto del impacto de haber tomado una decisión de manera impulsiva, no reflexionada. Por ejemplo, cuando tienen dificultades con su pareja, en vez de entrar en una dinámica de diálogo, de comunicación, de consenso, búsqueda de terapia de pareja, por ejemplo, para mediar las dificultades de comunicación y demás, generalmente son personas que catastrofican las situaciones y manejan unos pensamientos rumiativos de catastroficación, donde todo lo fatalizan y terminan siendo posiblemente personas muy tóxicas. Yo quiero aclararte que generalmente las personas que padecen TDAH son personas absolutamente nobles, la mayoría son supremamente inteligentes, supremamente dinámicos, supremamente activos, supremamente creativos. Lamentablemente todas esas áreas potenciales
tan buenas si no fueron trabajadas, estimuladas, tratadas, potencializadas en la etapa de la infancia, pues este es el rigor con que cobra la dificultad, no haber sido tratado de una manera oportuna a temprana edad, y entonces lleva consigo todo el rigor del sufrimiento en su etapa adulta. Pero eso no quiere decir que tú, si lo padeces, tenga que condenarse a vivir toda la vida en esas condiciones. Tu TDAH no se cura, pero tu TDAH se puede tratar indiscutiblemente con un buen proceso psicoterapéutico, con un buen proceso de rehabilitación, en algunos casos con medicación en el marco de la psiquiatría, cuando tienes ya componentes comórbidos como la depresión, como la ansiedad y demás. Es muy típico en las personas que padecen TDAH, como les encanta manejar el timón, abuelo, están muy expuestos a enfrentar innumerables factores de riesgo, como infracciones en el tráfico, conducir de manera temeraria, o en su defecto ser proclive al uso del consumo de psicoestimulantes, proclive al uso del consumo de alcohol también, muy dependientes de uno de estos consumos para poder sufragar lo que experimentan a nivel de ansiedad, de estrés y de depresión. Y ya para terminar, los síntomas de hiperactividad que también se dan en el adulto, pero en menor nivel de intensidad, mientras que en el niño los síntomas de hiperactividad es que están asociados con que es un niño que se tira en el suelo, está completamente inquieto, no se queda quieto en el puesto, parece movidito como un motor, corre, trepa en exceso, se sube, se acuesta, salta, corre, es incansable. En el adulto que padece TDAH, su conducta es más bien una muestra de un sentimiento de inquietud interna, es un desasosiego, es una zozobra, es un malestar interno que él no sabe o ella no sabe descifrar o describir o manifestar, pero que lo tiene. Es un desasosiego, es una zozobra que lo pone generalmente muy ansioso. En el niño, la hiperactividad lo lleva a ser una persona completamente verborreica, habla mucho en un tono de voz supremamente alto, muchas veces en un tono gritado. En el adulto, muchos de ellos también se hace evidente el tono de voz muy alto, pero no me grites, dice la pareja o el hijo. No, es que yo no estoy gritando, te estoy dando una orden. No, pero es que me estás gritando, papá. No, yo no te estoy gritando. Sí, me estás gritando. Muchas veces no se dan cuenta de que el tono de voz es supremamente fuerte y, dada la impulsividad, revelaría como si estuviera siempre enojado o enojada. Y mentiras, que es producto de su misma impulsividad. Para eso es extraordinaria la meditación, el yoga, las técnicas del mindfulness, los ejercicios que les enseñé la semana pasada y que después podemos aprender otros para adultos, como es el entrenamiento en respiración diafragmática y el entrenamiento en relajación física y mental. Los niños parecen estar en marcha como si le hubieran dado cuerda, no se quedan quietos. En el adulto con TDAH es una persona que generalmente se siente acelerado, agobiado, y generalmente dice: no tengo tiempo, me cogió la tarde, no alcancé, siempre está retrasado, siempre está cogido la tarde o siempre está atiborrado de trabajo. Nunca tiene el espacio para relajarse, para tranquilizarse, para disfrutarse. Siempre es un solo hay, porque tiene mucho que hacer, y eso no le permite vivir en una condición de mucha paz y de mucha tranquilidad. En este orden de ideas, entonces, la hiperactividad para una persona con TDAH, con un adulto, no suele manifestarse la hiperactividad como normalmente lo presenta el niño, pero sí suelen ser personas que prefieren desempeñar trabajos activos, les encantan los juegos bruscos, las actividades físicas, donde le encanta el trabajo, le fascina la carga extra
extralaboral le encanta. Es fácil en este sentido que el adulto que padece TDAH pueda volverse, ojo, adicto al trabajo cuando le resulta, porque le resulta estimulante. Entonces se vuelven muy adictos al trabajo. Es que mi papá es adicto mañana, tarde y noche. Déjeme decirte que posiblemente tenga este componente de TDAH. Hay otros rasgos típicos de la hiperactividad, los cuales pueden tener una característica donde el adulto con TDAH puede hablar o en un tono de voz muy alto, o muy gritado, o muy desafiante, o hablar muy rápido, que no le logre uno, pare, habla rápido, la verborrea es también rápida. Y es una persona muy inquieta, que se mueve muy rápido, es acelerado, todo lo quiere ya, es ya, porque no espera, porque no posterga, porque todo tiene que ser ya y ya. En medio de, ya para terminar, hay otros componentes sintomáticos, aparte de todos los tres elementos sintomáticos sustanciales del TDAH, como también las comorbilidades, que son síntomas que se pueden también adicionar, máxime cuando no ha tenido ningún tipo de atención psicológica ni neuropsicológica, como la presencialidad de la ansiedad. Entonces es fácil es común que se muerda las uñas, que tenga tics en diferentes partes del cuerpo, que se vuelva fumador, compulsivo, el consumo de sustancias psicoactivas, la típica persona que dice que me hace falta la cerveza diaria para mantenerme activo, o más tener todo el tiempo masticando el chicle porque eso lo relaja, lo tranquiliza. También hay componentes de irritabilidad. Es muy prototípico en los adultos con TDAH que se presenten bajones de ánimo o tengan unos picos de estados de ánimo, unos de mucha euforia, otros de depresión. Mucho cuidado, que podemos estar hablando de un componente de bipolaridad. Ahí pueden haber componentes de depresión, que en muchos casos responde a la percepción del fracaso que ha venido teniendo y de tener más dificultades que los demás en llevar una vida absolutamente organizada. En muchos de esos casos no se sienten felices, son muy brillantes, son muy productivos, son muy líderes, pero la desorganización, la falta de planeación y la falta de manejo de tiempo hace que de una u otra manera no se sientan satisfechos ni gratificados con lo que hacen, con lo que tienen, con lo que son, con lo que viven. Entonces sí es muy importante que haga un alto en el camino, replantee tu situación, y si este es el caso y si tú estás reuniendo partes de todas estas características, no se pierde con hacerse una valoración a este nivel para descartar cualquier dificultad y poder tener el apoyo y la ayuda que tanto tú necesitas. De esto habría mucho que hablar. ¿Cómo se trata el TDAH? Por ahí me preguntan. En los adultos, pues indiscutiblemente también se puede hacer una valoración muy similar a la que se hace con los niños, obviamente con pruebas de adultos. También tenemos unos tamizajes característicos, sintomáticos, donde también se le puede explorar al adulto, y esto nos va a arrojar más o menos, de acuerdo a la historia clínica, las características, los componentes sintomáticos, el motivo de consulta, para esclarecer si posiblemente tiene un TDAH o no, o en su defecto tiene algún otro tipo de padecimiento en salud mental. Otra forma de tratar el TDAH en los adultos es también una remisión a psiquiatría para un posible ingestión de alguna medicación durante un lapso de tiempo determinado. Estos medicamentos generalmente no son de por vida, son temporales, y si se coayuda con una excelente psicoterapia, específicamente con el enfoque cognitivo-conductual, dependiendo de las condiciones y las comorbilidades que tú presentes como adulto, pues entonces de esa misma manera, en la medida en que vas mejorando el componente sintomático y tu condición emocional, asimismo se suspenderán los medicamentos y se detendrá o se dará por culminado indiscutiblemente
la culminación de la terapia para poder garantizar una calidad de vida, un estilo de vida que sea gratificante. Te recuerdo, la mayoría de adultos que padecen TDAH son cerebros andantes. Es sorprendente. Son las personas que tienen las ideas más maravillosas, las ideas más increíbles. Son personas dotadas, escúchame bien, de una gran nobleza. Son personas muy emocionales, de altísima sensibilidad emocional y afectiva. Lo que pasa es que son personas que hay que saberles hablar. Son personas que hay que saberlas tratar. Son personas que hay que saberles establecer una excelente comunicación asertiva. Son personas que no se le deben confrontar de manera abrupta, sino en el marco de la asertividad. Ya daré otro live donde podamos hablar un poco frente a cuáles son las estrategias que podemos coayudar a este adulto, a este adolescente que padece TDAH, para que podamos lograr garantizar en el marco de la vida y en el marco de la felicidad, seres más felices, seres más fluidos, seres que se sientan más complacidos de formar parte de este planeta. Recordemos que venimos al mundo a ser felices, a disfrutarnos eso. Y no hay cosa más maravillosa que hacerlo al lado de los seres que más amamos. En este caso, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros familiares, de nuestras parejas, en fin, de nuestros seres queridos. Y ya para terminar, aquí pues tengo muchísimas preguntas. Mi hijo tiene 19 años y desde que tiene 14 años no ha querido seguir el tratamiento. Pues si tu hijo tiene mayor de edad y no quiere seguir tratamiento, tú no lo debes obligar, pero sí sugerirle que haga entonces actividades deportivas, ojalá natación, yoga, gimnasio, que de alguna manera le contrarreste un poco esas dificultades. Motívelo para que ejecute actividades que sean para él gratificantes. Identifiquemos en el niño, en el adolescente, en el adulto, todos los talentos que tienen para que de esa manera esos talentos que son sus habilidades los puedan ejecutar acciones en la vida cotidiana que les genere motivación, incentivación y de esa manera puedan enrutar finalmente entonces sus vidas. Bueno, siendo todo por hoy. ¿A qué edad se diagnostica el TDAH? Desde los 4 años, 5 años, con una muy buena valoración neuropsicológica, podemos estar ya determinando un posible diagnóstico claro de TDAH con valoraciones más o menos cada año después de haberse hecho el proceso de intervención con el fin de poder dar cuenta de los avances, el mejoramiento de tu niño y llegará un momento donde él llegará a un nivel de estabilidad. Este jueves que voy a dar un evento, voy a hacer un evento muy especial donde voy a dar a conocer el método que he manejado acá por muchos años, donde doy testimonio y ahí voy a presentar testimonios de muchos pacientes que han pasado en la terapia y que han mejorado muchísimo ya sin medicamento, excelentes seres humanos, médicos, abogados, ingenieros que pasaron por aquí en la etapa adolescente. Ellos pueden testimoniar que sin medicamento y con un buen tratamiento oportuno, efectivo, con un excelente acompañamiento familiar, podemos salir adelante y ser auténticamente todos felices. Bueno, en este orden de ideas los espero. Mañana voy a hacer otro live para los que me quieran acompañar para seguir hablando de este tema en el marco de las técnicas, estrategias para poder manejar el adulto con TDAH. Y el jueves nos vemos en el evento especial 8 de la noche, hora Colombia. Para el evento si deben inscribirse, por favor, lo pueden hacer en mi Instagram, Neuropsico Elianet, o por este medio escribir me interesa el evento para que entonces ya nos podamos contactar contigo porque los cupos obviamente pues son limitados, puesto que sí necesitamos la inscripción. Se despide de todo corazón y fraternalmente su amiga de hoy y siempre, Elianet. Hasta mañana, 8 de la noche, hora Colombia. Bendiciones para todos.